Queridos hermanos y hermanas, Iglesia Particular de Merlo Moreno, que camina y peregrina en este fin del mes de mayo del año 2020 a través de los partidos de Merlo y de Moreno, de sus localidades y de sus barrios. Como diócesis estamos trabajando mucho en estos días para profundizar en la memoria y ahondar en la enseñanza del Papa con referencia a la encíclica Alabado seas mi Señor, la Laudato Si. De hecho, hace poquito nuestro obispo auxiliar, el padre Oscar, uniendo la pastoral social y la pastoral de jóvenes, ha hecho una linda reflexión muy fuerte para cómo los jóvenes de nuestra diócesis pueden recibir y ampliar el contenido y la proyección de la Laudato Si. También hace unos pocos días el padre Eduardo Farrell, como delegado episcopal para la pastoral social diocesana, nos regaló un artículo muy interesante escrito por él sobre la Laudato Si y sobre todo sus consecuencias, sus enseñanzas a partir de aquello que movió al Papa Francisco a tener tamaña originalidad y desafío en regalarnos a nivel mundial esta encíclica. También antes la pastoral social había sobre el tema de pandemia y economía, economía y pandemia, hecho un muy buen aporte que se viralizó por muchos lados y que a su vez también se fue como contagiando en los distintos grupos, parroquias, comunidades de la diócesis de Merlo Moreno con muy buenos comentarios. En estos días estamos en la novena de Pentecostés. Hoy estoy hablando en el domingo de la Ascensión del Señor. Mañana es el 25 de mayo, un aniversario más de nuestra gesta revolucionaria que profundiza en nuestra argentinidad. Y estamos esperando la venida del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que nos pueda dar cada vez más luz para lo mediato y lo inmediato. Para lo inmediato con respecto a lo que estamos viviendo como pandemia y las enseñanzas que podemos sacar. Y en lo mediato para tener un estilo de vida cristiana más evangélico, más acorde al sueño de Jesús, más también en consonancia con las primeras comunidades cristianas de los Hechos de los Apóstoles, cuyas lecturas en todo este tiempo, diariamente y los fines de semana, se nos van regalando a través de la liturgia. Ustedes saben que la encíclica Laudato Si, y de eso quiero hablar unos minutos, tiene una relación directa entre la destrucción del medio ambiente, la economía, la pobreza y lo político. Bien saben que la encíclica el Papa no la improvisó, la preparó con meses, y lo hizo con mucha gente de variada procedencia científica, tanto ideológica como religiosa. Y el Papa, como siempre lo hace, cuando habla, cuando escribe, cuando enseña, se apoya en los documentos de sus predecesores. El documento de Laudato Si es un contenido no tanto apoyado en los dogmas de la Iglesia, ni en las verdades eternas, sino en dos constataciones. Por un lado, la de los científicos más conocidos y aceptados, y por otro lado, en el sentido común de todo habitante de la tierra que conoce los peligros que enfrenta nuestra casa común. En ese sentido, la encíclica Laudato Si ha recogido los elementos y los conceptos más fuertes de la doctrina social de la Iglesia y los ha expresado bien clarito, diciendo lo siguiente: el sistema actual es perverso, fallido y causante de inaceptables inequidades sociales y en buena parte de alarmante deterioro
de la casa común que es la tierra. El Papa ha ampliado el concepto o la idea de ecología ambiental por el de ecología integral. Es decir, cómo debemos entender el tema, lo muestra. No podemos resolver lo ambiental si no lo relacionamos con lo social y lo cultural. Si queremos entender qué piensa Francisco sobre la Iglesia, el mundo, la sociedad y todo el intercambio que existe entre las distintas realidades que pueblan el planeta, hay que leer la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es traducido la alegría del Evangelio, y su enseñanza ya sobre el medio ambiente en esa exhortación apostólica. Tanto la encíclica como las intervenciones del Papa afirman que el actual sistema político, económico, de mercado ha fallado. Digámoslo sin miedo, dice el Papa. Queremos un cambio de estructuras. La educación debe incluir estos desafíos en la realidad diaria de las aulas, lo que nos pide alabado seas. Y la Iglesia no solo apoya la lucha por el trabajo, techo y tierra, las famosas 3T, sino que la base esperanzadora del cambio lo pone en los movimientos populares de base y no en las élites. En este sentido, el Papa pide sustituir la lógica del descarte por la de la inclusión. Esto es, propiciar un cambio no impuesto desde arriba, sino fruto de una conversión que desea otro modelo de sociedad. Lograr otro tipo de relación con la naturaleza, es decir, una ecología integral que cuida de las personas, la familia y la tierra. La idolatría del dinero, dice el Papa, genera exclusiones y descartes. Y por lo tanto, respetar los valores de la dignidad humana y la riqueza de las culturas, siempre al servicio de los pueblos y en defensa de la madre tierra. El Papa llega a denunciar que el sistema económico global no funciona y que produce descartados. Lo estamos viendo en estas jornadas de pandemia del coronavirus. Y al mismo tiempo promueve el Papa una búsqueda de soluciones que debe llegar desde quienes sufren las consecuencias del desbande, de la pandemia de lo socioeconómico, y no desde quienes lo provocan. Es muy claro el Papa. Y por eso, si bien él no quiere ofender a nadie, tampoco la juega de diplomático y se pone claramente del lado de los pobres, de los descartados. El ataque del Papa no es a nadie en particular, pero sí a las miserias humanas que engendra el poder y el mundo de los poderosos. Quiero terminar esta reflexión para mis fieles de la diócesis de Merlo Moreno acerca de la Laudato Si, diciéndoles que somos administradores y no dueños de la naturaleza, y que si no se le pone límite a esto, lo tecnoeconómico va a arrasar no solo con la política, sino también, dice el Papa en el número 34, creo, con la libertad y la justicia. Es trágico, también dice el Papa, el aumento de los migrantes causado por la degradación ambiental. El Papa nos habla, por lo tanto, de que debemos cuidar la naturaleza, porque el mal uso del medio ambiente, de lo ecológico, produce la rebelión de la naturaleza. En este tiempo, por lo tanto, de preparación a la venida del Espíritu Santo y celebrando un año más la Revolución de Mayo y caminando hacia el 9 de julio, la fiesta de la Independencia, producir también entre nosotros lo que nos llama a producir estos días
tan trágicos, tan terribles, que se lleva muertos y contagiados, y que es precisamente producir una patria de hermanos, producir la solidaridad, producir el cuidado de la casa común. Quiero felicitar muchísimo a todas las parroquias, capillas y realidades eclesiales, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, agentes de pastoral, misioneros, catequistas, voluntarios de Cáritas, animadores de las comunidades, cómo están poniendo el hombro, gente mayor, sobre todo muchos jóvenes, para acompañar a la gente que sufre y pasa necesidades en este momento en que escasea tanto el trabajo y que escasean los bienes de la tierra para muchos. Y por lo tanto felicito, y es un orgullo de nuestra diócesis, la pandemia de las ollas populares, la pandemia de los comedores comunitarios, la pandemia de que nadie se quede sin un poco de comida digna en el tupper que ponen en la cola de nuestros distintos lugares donde ofrecemos las cocinas comunitarias. Que Dios los bendiga, que los proteja, que los cuide, que les dé la gracia que más necesiten. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.